Análisis exploratorio de datos. Según la empresa IDC, el volumen de datos digitales se incrementará 10 veces para el año 2025, alcanzando un volumen de 163 zettabytes, cambiando para ese año la principal fuente de creación de datos digitales, que pasará del consumidor a las empresas, quienes generarán el 60% de la información digital. Según IDC, para el 2025 casi el 20% de la información digital que se habrá generado será de enorme importancia para nosotros, y el 50% de estos datos será de naturaleza crítica. También menciona IDC que la masa de datos digitales sometida a análisis crecerá 50 veces para ese año. El Internet de las Cosas hará que para el 2025 la persona promedio interactúe una vez cada 18 segundos con un dispositivo electrónico o sensor generando datos. En este nuevo panorama, los líderes de empresas tendrán la posibilidad de acceder a nuevas y únicas oportunidades de negocio, gracias al desarrollo de las tecnologías de Big Data y analítica que les ayudarán a conocer los datos y sus relaciones a profundidad, con el fin de aprovechar oportunidades y evitar riesgos que se pueden presentar en el futuro. Desde este punto de vista, uno de los retos más importantes que enfrentan los analistas de datos o todo aquel interesado es obtener conocimiento a partir del análisis de datos, teniendo en consideración que este conocimiento debe sustentarse en datos consistentes y en el entendimiento profundo de las relaciones existentes entre estos. Desde el exterior, se considera que el ciclo de vida de la ciencia de datos incluye los procesos referidos a recopilación, transformación, limpieza de datos, analítica predictiva, aprendizaje de máquina y estadística avanzada. Sin embargo, el análisis exploratorio de datos no se considera un proceso importante y normalmente es menospreciado y olvidado. El análisis exploratorio de datos, también conocido como EDA, es un método que emplea técnicas de análisis basadas en gráficos y métodos cuantitativos con el propósito de resumir y entender las relaciones y patrones existentes en los datos, sin establecer ninguna suposición previa, como paso anterior al análisis predictivo y al aprendizaje de máquina. En específico, el análisis exploratorio busca encontrar elementos como, por ejemplo, la dispersión de los datos, los valores atípicos, las correlaciones, las medias, medianas, los cuartiles e intercuartiles, los grupos o clústeres, etc., para poder definir el modelo de predicción e interpretar correctamente sus resultados. El análisis exploratorio de datos no debe confundirse con el análisis tradicional del campo de la investigación científica, cuyo proceso empieza con el planteamiento de una o varias hipótesis que se deben comprobar y cuyo análisis tiene como objetivo encontrar las conclusiones que prueban las hipótesis planteadas. En el análisis exploratorio no se requiere del planteamiento de hipótesis al inicio de la investigación. En el análisis tradicional, la recolección de datos es seguida por la definición de un modelo, por ejemplo, una regresión o un diseño experimental, que va a probar una o más hipótesis. Y las etapas siguientes de análisis, estimaciones, pruebas y validaciones se enfocan en los parámetros del modelo. En el caso del análisis exploratorio, la recolección de datos no genera un modelo, sino es seguida por un análisis basado en gráficos y valores que buscará identificar
las relaciones y patrones de los datos para plantear un modelo posterior de predicción y sus conclusiones correctas asociadas. Algunas diferencias concretas entre el análisis tradicional y el análisis exploratorio son: primero, el análisis tradicional emplea modelos determinísticos o probabilísticos, como las regresiones, el análisis de varianza, las pruebas de laboratorio, etc., donde no existe incertidumbre. En cambio, el análisis exploratorio no emplea estos modelos, sino deja que el análisis gráfico de los datos proponga el modelo más adecuado. Segundo, el análisis tradicional se concentra en el modelo y en sus parámetros que van siendo mejorados conforme el modelo va prediciendo nuevos valores. El análisis exploratorio se concentra en las relaciones y patrones de los datos, las correlaciones, los valores atípicos, las dispersiones, etc. Y los modelos se diseñan en base a estas consideraciones. Tercero, las técnicas tradicionales son de naturaleza cuantitativa y generalmente arrojan resultados numéricos o tabulares. Las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza o el análisis de varianza son técnicas muy valoradas en el análisis tradicional científico. El análisis exploratorio, en cambio, emplea técnicas visuales como gráficos de dispersión, histogramas, mapas de grupos, tablas de correlaciones, etc., para obtener conocimiento de los datos a partir del reconocimiento de patrones naturales en los datos. Los gráficos ayudan a identificar y validar mejor los modelos. Detecta las variables atípicas, identifica correlaciones entre variables, así como determina cualquier efecto posible de factores asociados. Cuarto, las técnicas tradicionales son rigurosas, formales y objetivas, mientras que las técnicas de análisis exploratorio son subjetivas, basadas en presunciones y muestran detalles no detectados a través del modelo propuesto. Y quinto y último, las pruebas basadas en el análisis tradicional son muy sensibles a cambios. Por ejemplo, un cambio en el orden de las variables es fácilmente reconocible y puede ser significativo desde el punto de vista estadístico. Asimismo, la validación de las conclusiones del modelo de análisis tradicional depende de la validación de los supuestos, que en el peor de los casos, si estos no son comprobados, quedan como elementos desconocidos para el analista, lo que hace que las conclusiones científicas del análisis sean dudosas. Con el análisis de datos exploratorio no se requieren supuestos, ya que todos los datos necesarios se muestran en la pantalla al alcance del analista. El análisis exploratorio de datos ayuda a los analistas y científicos de datos a producir modelos predictivos válidos, interpretables y aplicables a un problema planteado. Asimismo, ayuda a los stakeholders a plantear los modelos correctos y a no sesgar la investigación con supuestos. El análisis exploratorio comprende una combinación de diversos análisis gráficos y métodos cuantitativos. Algunos de estos son: primero, los gráficos de agregados estadísticos para una sola variable. Por ejemplo, los histogramas. Los histogramas de órdenes de venta, que muestran las frecuencias u ocurrencias para diversos rangos de valores de las órdenes de venta. En este caso, este gráfico ayuda a visualizar la dispersión de los valores de las órdenes de venta y su sesgo. Identifican igualmente ventas atípicas que pueden ser excluidas del modelo de predicción futuro. Segundo, gráfico de agregados estadísticos de dos variables que relacionan un campo del modelo de datos y otra variable asociada dependiente. Por ejemplo, un gráfico de dispersión o scatter plot
para datos del virus corona 19 que muestre la relación entre los contagios diarios y las muertes diarias por COVID-19 para Brasil. En el gráfico podemos encontrar las correlaciones entre los contagios y las muertes, así como sus dispersiones y valores atípicos. Tercera técnica, gráfico que muestra la interacción entre 3 o más variables, como por ejemplo un mapa de árbol que muestra las distribuciones de los volúmenes de las órdenes de venta y las cantidades pedidas por territorio. Este gráfico de 3 variables permite identificar las dispersiones por territorio de las órdenes de venta que se expresan a través del tamaño de los rectángulos. Así, volúmenes de venta más altas se muestran con rectángulos más grandes. También en el gráfico se pueden ver las cantidades promedios pedidas mostrada a través de los colores. Colores hacia el azul indican que dicho territorio tiene menores cantidades pedidas y colores hacia el rojo indican que dicho territorio tiene mayores cantidades pedidas. Finalmente, los colores hacia el verde tienen cantidades pedidas intermedias. Pasando el mouse sobre cada rectángulo, podemos ver información más detallada. Cuarta técnica, agrupación de observaciones similares en diversos clústeres que pueden identificarse fácilmente, como por ejemplo los mapas de grupos o clústeres que muestran cómo las variables en función de los valores, tendencia, medias, dispersiones y patrones similares pueden agruparse en clústeres para desarrollar acciones específicas con cada grupo. Por ejemplo, para un estudio de marketing con clientes de un banco, podemos ver los diversos clústeres de variables formadas entre los que tenemos un clúster formado por las variables estado civil, educación, tipo de trabajo y edad. Otro clúster es la campaña de mercado, la duración de la campaña de mercado y el día de la semana en que se efectuó la campaña, entre otros grupos o clústeres. Una quinta técnica es el uso de tablas de correlaciones. La correlación es la medida en la cual se relacionan dos variables diferentes, de modo que si una variable cambia de valor, otra variable relacionada también cambia, como por ejemplo el número de contagiados y el número de muertes de COVID-19. Este análisis es importante cuando se trabaja con muchas variables, ya que la correlación entre estas puede ayudar a discriminarlas y optimizar el modelo de datos. El analista debe tratar de evitar la presencia de variables con una correlación demasiado elevada, cercana a 1. La importancia de todas estas técnicas del análisis exploratorio de datos permite a los científicos estar familiarizados con los datos para intuir las soluciones a aplicar e identificar problemas o errores en el tratamiento y análisis de estos. Por ejemplo, si un análisis gráfico me indica que el periodo de vida de mi producto aumenta en los usuarios más jóvenes, entonces puedo esperar que cualquier modelo que construya aumente los periodos de vida de mis productos cuando la edad de mis usuarios disminuya. Si yo entreno un modelo que muestre un comportamiento diferente, podría detectar el error y rediseñar el modelo. Sin el análisis exploratorio de datos, estos problemas evidentes con los datos pueden obviarse y generar decisiones equivocadas.